Existe un motivo poderoso para que yo asocie mis memorias con la tierra en que nací. Aquellas son mi vida y ésta me la dio. Desde entonces, el vínculo de amor que a ella me liga, tal vez contra todas mis conveniencias y acaso como fuente de todas mis pesadumbres, parece obra de una imperiosa fatalidad. Recuerdos y sueños, anhelos y pesares, todo va unido a esa cresta de montañas y esa pintoresca bahía en que siempre veo mis primeros años. El soplo de la brisa, sus mañanas y sus tardes, sus verdes campos y hermoso cielo, sus noches de luna espléndida y hasta sus días nebulosos y sus nocturnas sombras, todo en esa tierra me habla el corazón. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad puertorriqueña? ¿A cuáles libros, escritores o obras teatrales nos referimos al hablar de literatura nacional? Tal vez, para contestar estas preguntas, haya que ir al origen, al espacio primero, donde la identidad y la literatura se toman amorosamente de las manos. Y en la nación puertorriqueña, ese espacio primero y fundamental está habitado por un nombre: Alejandro Tapia y Rivera. Mucho más de 500 años han pasado desde que sobre este suelo nuestro comenzó a construirse lo que hoy conocemos como la nación puertorriqueña. Miles de hombres y mujeres colaboraron con su creatividad, su sensibilidad, con su vida y con su libertad para poder darnos hoy el privilegio de poder llamar a este suelo que pisamos la patria puertorriqueña. Este hombre dio mucho de su vida y de su libertad por construir una filosofía, una literatura, una ciencia, un arte que diese sentido a sus emociones como puertorriqueño. Este hombre se llamó Alejandro Tapia y Rivera, padre de las letras puertorriqueñas, padre del Teatro Nacional, fundador del Ateneo Puertorriqueño y muchas otras cosas más. Su identidad, su sentido de nación, sus propias contradicciones, formaron un caudal de información, de creatividad, de belleza y de sensibilidad que hoy, para nosotros, es motivo de orgullo, de honra y de sentido de nación. Tenemos que sacar del clandestinaje el patriotismo revolucionario de don Alejandro Tapia y Rivera. Si bien es cierto que en el siglo XIX esos altos ideales de lucha, esfuerzo, dedicación, entrega por la lucha revolucionaria de este país y su independencia cuajó en la figura de don Ramón Emeterio Betances, al punto de ser considerado el padre de la patria, no es menos cierto que don Alejandro Tapia y Rivera también puede ser considerado otro gran padre, en este caso el padre de la identidad puertorriqueña. Y si lo consideramos en el plano de eso que llamamos la nación letrada, manifestada en sus expresiones literarias, teatrales, artísticas, religiosas, filosóficas, intelectuales en general, definitivamente don Alejandro Tapia y Rivera puede ser considerado nuestro primer puertorriqueño. Alejandro María Tapia y Rivera nació en San Juan de Puerto Rico, hijo de un capitán de infantería nacido en Murcia, cuyo nombre era Alejandro Tapia y Zapata, en cuyo árbol genealógico se extendía la vocación militar hasta quizá finales del siglo XVII. Hijo mayor de Catalina de Rivera, una jovencita de la alta sociedad arecibeña, quien en 1825 vino a amores con el militar y se mudaron a San Juan, donde Tapia y Zapata estaba asignado a las guarniciones del Morro. El joven matrimonio fue a residir a la calle de San Francisco número 38, primer lugar de su infancia en el que Tapia les recordará con intenso amor. En plena infancia, Tapia y Rivera conocerá las más intensas formas del amor y del abandono, y con apenas 4 años se verá privado de la imagen paterna. Mi padre, después de padecer algún tiempo del estómago, decidió usar la real licencia que tenía concedida y se embarcó en el queche español Atrevido el 21 de febrero del 1831 con destino a Cartagena de Levante. Creo recordar bien su despedida. Yo,
con la indiferencia de la edad, jugaba tocando el tambor en la escalera mencionada. Llegóse mi padre a mí. Suspendióme en sus brazos, comióme a besos, bañóme en lágrimas. Y poniéndome otra vez en tierra, dio el brazo al amigo que le acompañaba. Acabó de bajar con su apoyo los pocos escalones que faltaban hasta la puerta de la calle y traspuso por último aquellos umbrales que nunca vería más. En cuanto a mí, sorprendiéronme tan tristes caricias y subí a ver a mi madre con el fin de interrogar la causa. Contemplé aquella alcoba algo en desorden y con el vacío o la soledad melancólica que deja en su hogar el padre que muere o que se ausenta indefinidamente. Vacío que se hace más triste con la presencia de los seres que, lejos de llenar aquella soledad por tenerla también en su corazón, la tornan más yerta y desolada con algún entrecortado gemido y con sus lágrimas. Nunca quedarán claras las razones por las que Capitán Tapia y Zapata se marcha de Puerto Rico abandonando a su familia. Lo que sí se sabe es que Catalina tendrá que enfrentar la crianza de sus dos hijos, Alejandro y Mercedes, profundamente sola y en seguro desamparo. Familiares y criados servirán de apoyo a la educación primera de Alejandro, quien recibirá de manos de ilustres maestros su bienvenida al mundo del conocimiento. Bueno, Edgar, San Juan y Tapia tienen un vínculo indisoluble. Él mismo lo dice en el primer capítulo de sus memorias. Sí, ¿No te parece? Cuando uno lee toda su obra se da cuenta de que no se puede separar el sentimiento del viejo San Juan de todo lo que escribió, de todo lo que constituyó Alejandro Tapia y Rivera, eso es cierto. Sin embargo, tú que has estudiado y te has metido más en la vida personal de Tapia, para empezar podríamos hablar un poco sobre cómo fue la infancia de ese genio de la literatura dramática puertorriqueña. Mira, precisamente cuando estamos aquí en El Morro, estamos mirando a los turistas, estamos tomando este aire, nos damos cuenta de que este fue el mismo viento que debe haberlo acariciado cuando él corría por esta planicie del Morro cuando chiquito, ¿no? Él habla en sus memorias de la bahía de San Juan, de este castillo, de la luna y de todas esas memorias que hicieron de su infancia un sentido de identidad. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo si empezamos a hablar de cuando él era pequeño. ¿Dónde nace Tapia? Tapia nace en la calle San Francisco, número 37. Hoy, lamentablemente, esa casa no existe. Pero nace hijo de un militar español, hijo de una mujer puertorriqueña. Este militar español, por razones que todavía están bajo la investigación, no sabemos si él abandona a la familia o si él, por razones de salud, se tiene que marchar de Puerto Rico. Los documentos no son muy claros al respecto. Ese tiempo de, ya me imagino que más adolescente, cercano al abandono que tuvo de su padre, sospecho que de alguna forma haya tenido que marcar la personalidad, lo que va a ser Tapia en el futuro. ¿Conoces algo desde ese momento claro que adolescente? Sí. Ese sentido de abandono que le provoca la huida del padre, no digamos huida, la salida del padre a España, ¿no? Pero fue una huida forzada, fue voluntaria. Mira, los documentos no son muy claros con respecto a eso. Lo que se dice es que el padre padecía de alguna enfermedad estomacal, pero estuvo viviendo 16 años en Puerto Rico, o sea que estuvo 16 años padeciendo esa enfermedad y a los 16 años entonces es que decide irse a España. Por eso es que todavía hay ciertas lagunas en esa motivación del padre de haberse ido de Puerto Rico. Y Tapia crece criado por su madre, criado por la familia cercana de su madre, por su tía Juliana, allá en Montedén. Y esa infancia que
que pasa en las calles de San Juan es la que despierta en Tapia un sentido contradictorio de puertorriqueñidad. Tapia sentía que Puerto Rico no le estaba dando todo lo que su alma necesitaba como artista. ¿Te recuerdas exactamente el año en que ocurre todo eso? La edad que tenía Tapia en ese momento. 1834, los primeros 6 meses de 1834, Tapia tiene 8 años de edad. 8 añitos. Y entonces en esos 8 años él llega a Málaga con su madre y su hermana. Allí su padre los recibe, su padre se siente mejorado de esas dolencias que tenía. Y entonces Tapia viene a las primeras experiencias artísticas. Su padre estaba abonado a un palco en el teatro de Málaga. Y él tenía la opción y la oportunidad de ver todo el teatro que se representó durante esos 6 meses. Además que pertenecía a una escuela de niños cristinos, que eran los niños que estaban a favor de la reina Cristina. O sea, toda su educación en Málaga fue como la chispa, el resorte que lo lleva a él a desear un mundo mejor para sí mismo, para tratar de ser un artista, que era lo que él quería ser. Y entonces, lamentablemente, la separación de los padres, las guerras carlistas, su madre se enferma, tiene que regresar a Puerto Rico otra vez en 1834 y aquí empieza entonces toda una carrera con el maestro Cordero, con la profesora Juana Matos, con el conde de Carpeña, una serie de profesores que lo van formando poco a poco en la literatura, en el arte y en la búsqueda de la belleza y de la identidad. Tapia vivirá desde muy chico la naturaleza de su patria. Sentirá la vital energía de sus campos y montañas. Monte Edén, una hacienda en los límites de Bayamón y Guaynabo, en donde residía su tía Juliana, despertará en el niño Tapia el amor a su tierra y a los vínculos eternos que a ella le unirán. Bueno, aquí frente al espacio que fuese donde estuvo la famosa escuela del maestro Rafael Cordero, sería interesante tú, Roberto, que nos hablases un poco de ese método pedagógico que caracterizó al maestro Cordero, esa disciplina amorosa a través de la cual él impartía el conocimiento. Aquí dice: en esta casa habitó y tuvo hasta morir su taller y escuela de primeras letras el maestro y artesano Rafael Cordero, 1790-1868, que a su patria dio ejemplo de fervorosa consagración en la noble tarea de la enseñanza. Esto es una placa del Instituto de Cultura. Pues mira, Edgar, esa disciplina amorosa, no sé si te has fijado bien en el cuadro, está el maestro Cordero enseñándole a Tapia sus primeras letras y colgado en la pared hay un fuetecito. Una fusta. Una fusta. Y esa fusta era muy importante porque con la misma que les quería y que les besaba y que los entusiasmaba, con la misma les metía el fuetazo si se lo merecían. La disciplina del maestro Rafael, es una pena que no haya dejado ningún escrito el maestro Cordero, pero obviamente sus discípulos se encargaron de dejar para la historia constancia de quién era él, qué había sido y cómo fue esa influencia de esas primeras letras, de ese amor por las letras, de ese amor por el conocimiento que él le infundió a toda una generación de grandes patricios y de grandes escritores y políticos nacionales. Yo creo que la figura del maestro Rafael Cordero fue significativa, totalmente intensa y totalmente, ¿qué te puedo decir?, importantísima en la vida de Alex. Formó mucho de su pensamiento e incluso estoy seguro que con él aprendió a romper esas líneas que existían entre los miembros de la raza negra y los miembros de la raza blanca que pudieron haber existido en principios del siglo XIX en Puerto Rico. Otro importante intelectual negro del siglo XIX lo fue Eleuterio Dérquez Martínez, amigo estrecho de Alejandro Tapia y Rivera, a quien se conocieron en Ponce en varias lecturas y en varias conferencias del gabinete de lectura ponceño. Tanto el maestro Cordero como Eleuterio Dérquez fueron las intelectualidades negras más importantes de nuestro siglo. Y es interesante que Alex, nuestro Alejandro Tapia, haya estado vinculado sentimental y emocionalmente con los dos. En el seminario de San Ildefonso continuará su condiscipulado que desde niño disfrutaba con José Julián Acosta. Estrecha amistad le unirá con Manuel Alonso Pacheco, Román Valdoriotti de Castro y Francisco Yer, entre muchos otros. Oye, Roberto, uno de los amigos más importantes de Tapia, si no el amigo más entrañable, fue don José Julián Acosta. Definitivamente. Y aquí frente a lo que fue su residencia, donde Tapia pasó muchas veces. En esos balcones tienen que haber pasado mucho rato juntos. Compartiendo, etcétera. Háblanos de cómo pudo haber influenciado el pensamiento de José Julián Acosta en los trabajos, en la vida íntima, personal y política de Alejandro Tapia y Rivera. Mira, Alex tuvo muchos amigos en su juventud y en su madurez.
Entre esos amigos pues se encontraba Ramón Emeterio Betance, Segundo Ruiz Belvi, muchísimos amigos de la infancia, pero indudablemente su amigo más entrañable fue José Julián. Y fue José Julián porque se crió con él desde niño. Dice José Julián Acosta en sus memorias que él recuerda a Tapia usar los bancos de la escuela del maestro Rafael Cordero como si fueran caballitos. O sea que desde esa época se conocían, ¿no? ¿Aparecerá también el cuadro del Probablemente está en el cuadro del maestro Cordero, claro que sí. Julián. En 1846, Tapia, junto a varios de sus condiscípulos, fundará uno de los primeros grupos culturales organizados del país, la Filarmónica, considerado no solo un grupo de actividades sociales y artísticas, sino la primera compañía formal de teatro de la que gozó nuestro país. Mientras, adviene a empleos como contable de la Hacienda Pública bajo el mandato de Juan de la Pezuela, quien gobernó con mano de hierro a Puerto Rico en los años de 1848 a 1851. A finales de la década del 40 del siglo XIX, Tapia era considerado uno de los jóvenes más destacados y sobresalientes de Puerto Rico. Su capacidad de convocatoria, su inteligencia, su acceso a todas las clases sociales y su talento creador le ganan amores, adeptos y muchos enemigos. En 1848, Tapia se enamora perdidamente de una jovencita, 2 años mayor que él, cuyo nombre real era María Salomé Vizcarrondo y Martínez de Andino. Salomé será la pasión contenida de estos amores restringidos por la autoridad social y la intensa musa de su producción poética juvenil. La vida en los cenáculos de la Filarmónica, el teatro y la ardorosa y sensual juventud abrirán su pecho de esperanza. Sin embargo, nadie que llamase así la atención social podía pasar desapercibido para un gobierno restrictivo y suspicaz. Los románticos alemanes llamaron Sturm und Drang, o tormenta y trueno, a la fiebre que azotó a todos los jóvenes de Europa y América en las primeras décadas del siglo XIX. Fue allí donde ardió el fuego del romanticismo, y el espacio de representación de esa pasión lo fue el teatro. Mientras en Alemania Goethe y Schiller asediaban el sentir humano con sus grandiosos dramas de pasión y justicia, en Francia, el revolucionario estreno de Hernani de Víctor Hugo en el 1831 marcó el inicio de una nueva era en la que el hombre desnudaba sus más intensas pasiones. En España, el estreno del Trovador de Antonio García Gutiérrez en el 1836 y el Don Juan Tenorio de Zorrilla en el 1841. Pierden al menos de esa fama que por tan bravo te aclamo. ¡Lanza al infierno, pues! Ulloa, pues así mi alma vuelve a hundir en el vicio. Cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. Pues así. Y tú, insensato, que me llamas vil y ladrón, di en prueba de tu razón que cara a cara te mato. Tarde tu fe ciega acude al cielo, Mejía, y no fue por culpa mía. Pero la justicia llega y a fe de que ha de ver quién soy. ¿Quién es? ¡Por aquí! ¡Hay paso! ¡Allá voy! Llamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responde el cielo. No yo. Dieron la pauta a América sobre lo que sería dar rienda suelta a la individualidad, el amor irresistible, a lo natural y salvaje, al misterio de Oriente y sobre todo, a la lucha por la libertad. Puerto Rico no estuvo ajeno a ese sentir, y emerge del férreo neoclásico literario una nueva búsqueda, indagación creativa en la que Alejandro Tapia será el resultante de un esporádico pero seguro proceso de definición. El teatro puertorriqueño comienza con la obra teatral de Celedonio Luis Nebot de Padilla, Musén y el triunfo del patriotismo, publicada en el año 1833, cuando su autor contaba con apenas 18 años de edad. Esta obra se colocará como la primera obra teatral puertorriqueña, así como el primer libro puertorriqueño publicado por un puertorriqueño en Puerto Rico. En un mundo literario dominado por españoles, el advenimiento de obras nacionales era punto de partida de grandes y seguras definiciones, máxime si en ellas se comenzaba a perfilar el ánimo y el espíritu romántico. Carmen Hernández de Araujo, a sus 22 años, en 1846,
será la primera dramaturga puertorriqueña. Criada en la tragedia neoclásica más pura, escribirá además poemas, novelas y textos religiosos, los que al igual que sus dramas, firmaba como una señorita puertorriqueña. José Simón Romero Navarro fue un maestro capitalino del que lamentablemente no se conservan sus obras, aunque sí sus títulos y sus saberes teatrales, los que fueron publicados tan pronto como 1834 y llevados a escena con sus estudiantes. Y finalmente, la obra de Ramón C. F. Caballero, La Juega de Gallos o El Negro Bozal, escrita en 1852, es la primera obra que nos muestra el ojo del puertorriqueño blanco sobre la condición esclava. Todo este teatro puertorriqueño será el preámbulo de la primera producción teatral de Alejandro Tapia, quien adviene al mundo de las letras tan temprano como en el 1847, cuando el Boletín Mercantil publicaba sus primeras producciones poéticas. Tiene apenas 21 años y ya la literatura despierta en él grandes imperativos. Y su primer imperativo creador lo será el teatro, como fuente de toda indagación y apasionamiento humano. En 1848 termina su primera versión de su drama Roberto de Bré, el que aspiraba fuera presentado por la Filarmónica en el Coliseo Municipal. La censura le ataca por primera vez en su vida, denegándosele el permiso para su presentación, porque en el drama se humanizaba a los reyes. Edgar Quiles, yo no creo que exista en Puerto Rico nadie más autorizado que tú para hablar de la primera obra de teatro de Alejandro Tapia y Rivera, Roberto de Bró, escrita en 1846, que fue la primera obra de teatro de Tapia que fue censurada, y después fue publicada y estrenada en 1856. Cuéntanos un poco de Roberto de Bré, tú que la dirigiste, tú que conoces su historia y su trayectoria, ¿qué representa esta obra en la vida de Tapia? En primer lugar, yo quisiera hacer una aclaración con referencia a Roberto de Bró. Ahí se da en Puerto Rico, desgraciadamente, una especie de el conjuro del silencio. Por ser la primera obra de todo escritor, ya siempre dicen que esa no es la mejor, esa es de las más flojas. Y por mucho tiempo la gente evadía leer, estudiar y analizar la pieza. Cuando yo la cojo por primera vez en mis manos, nada, para leer toda la dramática de él, me arrobó el corazón. Es una pieza bien escrita, está bien estructurada. Yo diría que es la pieza que para ser representada para una gran actriz es la mejor que tiene Tapia en estos momentos. Ese conflicto de la reina Isabel de Inglaterra con su amante Roberto de Bró, donde tiene que tomar una importante decisión, ¿qué va a pesar más, el poder político, la responsabilidad estatal, ella que tiene en sus manos ese imperio inglés, o los amores desenfrenados, apasionados que sentía hacia Roberto de Bró? Y esa decisión tan importante que ella tuvo que tomar en su vida, desde el punto de vista de actuación, para una primerísima actriz, es una obra de primera categoría. Vamos a hablar un poco de Roberto de Bró, la primera obra de teatro de don Alejandro Tapia y Rivera. Doctor Valledor. Bueno, yo creo que esa obra ha tenido la desgracia de que José Julián Acosta le hizo una crítica, dos artículos, y entonces eso ha sido que nadie más ha querido tocarla. Pero usted ha trabajado un ensayo excelentísimo, sí, donde descubre las fuentes. Sí, pero ¿cómo se llama? Pero el asunto es que esta es una obra que él comienza, y es interesante que cae en lo que ahorita hablábamos, que el personaje es un personaje histórico, ya no se puede salir. Y como dice Acosta, Roberto de Bró es un personaje mediocre, entonces no puede hacer un héroe. Cuando uno va a la historia, lo único que él hizo fue que él sobresalió en el ataque a Cádiz cuando se estaba preparando la Armada Invencible. De ahí en fuera... Ser un favorito, ¿verdad? Exactamente, enamorar a cortesanas y eso. Yo creo que hasta cierto punto la censura le hizo un favor a Tapia al no permitirle que él la publicara, por lo siguiente. Voltaire le criticó a Tomás Cornell en la tragedia que él hace sobre Isabel II, en que una reina sesentona, apasionada, celosa, no sé cuánto, cosa que en una mujer de esa edad no se presenta. Entonces,
Tapia es un muchacho romántico de unos 20 años, está enamorado de una viuda que es mayor que él. Entonces él mismo lo confiesa, le puso a la reina lo que él hubiese querido que ella... Que su amante viuda... Exactamente, claro, le dijera. Entonces le iban a decir a la posteridad, pues que lo mismo que dijo Voltaire de la de Tomás Cornell, que no respondía. En la de Tapia, Isabel se va más por la parte política que debió haber sido así. Claro que sí, sí. En su trabajo en la hacienda pública, había descubierto manejos turbios por parte de algunas cuentas asignadas a la discreción del gobernador de la Pezuela. Sus superiores no atienden sus reclamos y Tapia empuja violentamente a uno de ellos en un exabrupto de ira. De inmediato, se convierte en un señalado y en un perseguido. Profundicemos un poco en ese momento dramático del famoso duelo que tuvo Alejandro Tapia y Rivera. Muy poca gente conoce los detalles. ¿Qué motivó el duelo? ¿Dónde se desarrolló el duelo? Y sobre todo, ¿tuvo algunos resultados que afectaran su vida? Digo, aparte del destierro, por supuesto. Pues mira, la institución del duelo es una de las instituciones españolas más, obviamente, arcaicas y más retrógradas que se ha podido desarrollar en la historia de la civilización española, ¿no? El duelo se usaba para lavar manchas de honor. Pero en este caso, en el caso de Alejandro Tapia y Rivera, este duelo, que yo siempre he dicho que representa uno de los momentos más interesantes y románticos de nuestra historia literaria, se utilizó como subterfugio para impulsar el destierro de Tapia, para acelerar su destierro. Este capitán de artillería, que curiosamente se llamaba Manuel de Tapia y Bueno, ¿no? Así que tenían el mismo apellido, que es algo que todavía deberíamos investigar por qué se apellidaban de la misma manera y si tuvieron alguna relación familiar. Va caminando por una de las aceras de San Juan. Las aceras de San Juan en el siglo XIX eran muy pequeñitas, ¿no? Y había la cortesía, la cordialidad de que si venía un militar por una acera, había que cederle la acera. Era casi una ley. Era una ley, era obligatorio cederle la acera al general, al militar, al que fuera. Y eso implicaba tirarse a la calle, al barro, porque las aceras pues eran de piedra y de adoquín, pero te tenías que tirar al barro para que el militar pasara. Este capitán de artillería, yo no sé cómo se las ingenia para interceptar a Tapia en una de las calles. Y él se detiene, Tapia viene de frente en la acera, él se detiene y le dice a Tapia, deme la acera. Y se lo dice de mala manera, ¿no? Tapia, como un hombre joven, alebrestado, impetuoso, le dice que no se la va a dar. Y el capitán de artillería le dice, pero ¿y por qué no me va a dar la acera? Y dice, porque usted me la está pidiendo con brusquedad, ¿no? Usted me la está pidiendo de mala manera. Y entonces, pues, el capitán se siente ofendido y le vuelve y le insiste, deme la acera. Y el tipo le sigue y le dice que no le va a dar la acera, le dice Tapia. Y el capitán de artillería saca un guante y le mete un guante en la cara a Tapia. Y que ese es un detalle para provocar, un detalle muy importante para incitar al duelo. Obviamente se sabía que Tapia no era un hombre ducho en las armas, ¿no? Y entonces las armas que escogen es la pistola. Y el duelo, hermanos, se llevó a cabo allí, en aquel lugar que vemos allá. Eso es la isla de Cabras y el duelo se llevó a cabo en las playas de Cataño, que sería más o menos eso ahí frente a la bahía de San Juan.
Bueno, aquí frente a esta brisa cálida del viejo San Juan, aquí en el Morro, yo quisiera hacerte una pregunta, ya que estamos calentando nuestro conocimiento. Tú sabes que parte de los momentos más dramáticos de la vida de Tapia fue ese famoso destierro en plena juventud. Hay muchas razones, todo el mundo hace referencia pues al gobierno despótico de Pezuela, la censura, pero hay otros elementos importantes que me gustaría que los dieras a conocer, porque no todo el mundo conoce que detrás de lo que se dice habían otras cosas importantísimas por los cuales se dio ese destierro famoso de Tapia. Claro. Háblanos de él un momento. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer referencia aquí con esta brisa, como tú dices, es a esta bahía. ¿Qué entraba por esta bahía en San Juan en 1846, 1847? Rara vez entraba un barco con libros, rara vez entraba en barcos con comunicaciones. San Juan era una ciudad completamente aislada del mundo. Pues, ¿qué va a motivar eso? Que los jóvenes intelectuales, que los jóvenes entusiasmados con el arte, con el teatro, con la música, con la pintura, buscaran nuevos horizontes. Tapia se encuentra en esa disyuntiva, así que tenía la censura de Roberto de Bray, tenía el poder de convocatoria entre los jóvenes, tenía la sospecha la certeza de haber descubierto actos de corrupción y encima el duelo que provoca con el capitán de artillería, ¿no? Esta serie de incidentes es la que provoca el destierro y la firma del decreto del destierro. Para beneficio del público, ¿qué edad tenía Tapia en esos momentos? ¿Cuál era ese ímpetu así romántico, luchador? 1849, apenas 21 años. Apenas 21 años. Así que imagínate. O sea, estaba en lo que llamaban los alemanes el Sturm und Drang, en la tormenta y el trueno de toda su juventud, ¿no? Este destierro lo firma Juan de la Pezuela en 1849, finales de 1849. A Tapia no le queda otro remedio que irse de Puerto Rico. Irse de Puerto Rico en el momento en que más poder de convocatoria tenía, en que más entusiasmo tenía con la creación de la Filarmónica, en que más se sentía a gusto con su país. Bueno, yo entiendo entonces, esto es una aseveración muy personal, que él podría ser considerado el primer escritor del destierro en Puerto Rico, por lo menos a partir del siglo XIX, indiscutiblemente, cuando surge nuestra literatura. El destierro a España le abrirá la puerta al mundo que ansiaba con todas sus fuerzas conocer. En Madrid, el desterrado Tapia vivirá con varios amigos que le ofrecen albergue y amistad, entre ellos José Julián Acosta, Segundo Ruiz Belvis y el que será el padre de la patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances. En 1851, sostenida por el ideal de patria que late en estos jóvenes puertorriqueños, quedará constituida la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos, de la que Tapia será relator y editor. La Sociedad Recolectora de Documentos Históricos nace de una iniciativa de don Román Valdoriotti de Castro y la integran un grupo de jóvenes puertorriqueños que estaban haciendo sus estudios universitarios en España y que se van a dedicar a la labor de escudriñar en bibliotecas y archivos documentos relativos a Puerto Rico. Eso es un movimiento que no es exclusivo de Puerto Rico, sino que en esa etapa, más o menos después de mediados del siglo XIX, en Hispanoamérica y en Europa, se desarrolla una tendencia a tratar de buscar las raíces históricas de los diferentes países a través del estudio y el análisis crítico de los documentos. Esto responde un poco a la tendencia positivista kantiana de hacer de la historia una ciencia. El antecedente más inmediato a la fundación de la sociedad lo tenemos con el traslado de Román Valdoriotti de Castro y José Julián Acosta a Madrid. Enviado por el padre Rufo. Enviado por el maestro padre Rufo Fernández, correcto. Y se instalan en Madrid, están de 1846 a 1852. Bueno, ya desde sus primeros años universitarios allí, Valdoriotti comenzó a recopilar notas e información sobre fuentes documentales que tuvieran que ver con Puerto Rico. Otro dato que debemos de tener en antecedentes es que el único texto de historia de Puerto Rico que ellos conocían era el de Fray Íñigo Abad y la Sierra, Historia de Puerto Rico, ¿no? Que tiene un título larguísimo. Muy largo.
civil, natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico de 1788. De hecho, Alejandro Tapia, cuando edita finalmente la biblioteca, señala que conocen la obra de Abad, pero que le han detectado errores. De manera que y ellos quieren subsanar un poco esto de los errores, las deficiencias, las apreciaciones de la óptica del sacerdote español. Quiere decir que ellos están buscando reafirmar un poco más, ver a Puerto Rico desde otra óptica. Había la intención de buscar en la documentación histórica cuáles fueron las raíces de la puertorriqueñidad, en el caso de los jóvenes puertorriqueños, y cómo se podía entender y explicar el devenir histórico de Puerto Rico a lo largo de los siglos, desde su fundación hasta el siglo XIX, que es cuando se hace esta labor. También se formó otra sociedad a iniciativa de Román Valdoriotti de Castro, para buscar y reunir documentos para la historia de Puerto Rico, de los cuales llegamos a coleccionar 4 volúmenes y a los que tuve el gusto de cooperar con mis investigaciones en la Academia de la Historia. De esta colección saqué la mayor parte de lo que se contiene en la Biblioteca Histórica, libro que publiqué luego en Puerto Rico. ¿Había alguna intención política detrás de la recolección de estos documentos, detrás de la publicación de esta memoria? Bueno, fíjate que prácticamente todos los que conforman esta sociedad recolectora forman parte del núcleo liberal, que obviamente busca afirmar la identidad frente a los peninsulares, y muchos de ellos van a tener una participación destacada en la vida política de Puerto Rico, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. No olvides que Valdoriotti es el fundador y primer presidente del Partido Autonomista puertorriqueño. Acosta es un liberal reconocido. Ruy Belvis y Betances son los revolucionarios del momento, ¿no? Y en aquel momento Tapia era un liberal tirando a separatista, ¿no? Claro, pero era más liberal. Claro. Sin ninguno de ellos ser historiadores, sentaron una de las bases más importantes de la investigación y del estudio de la historia, que es contar con las fuentes primarias. No hay historia sin fuentes primarias. Es lo más que nos puede acercar a los diversos momentos que uno quiere estudiar. Y uno de los pilares del proceso de formación profesional de los historiadores es hacer tesis de maestría o de doctorado contando con fuentes primarias. Yo mismo personalmente le puedo decir, estudiando el Caribe antiguo y el primer siglo de la conquista y colonización, que una de mis fuentes primarias fue la Biblioteca Histórica de Tapia. En ese sentido, pues es insustituible, ¿no? ¿Cuán valiosa, cuán vigente es la Biblioteca Histórica de Tapia? Yo creo que sigue siendo todavía una fuente ineludible de consulta para los historiadores que se adentran en el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII en Puerto Rico. Sigue siendo la Biblioteca Histórica de Tapia un elemento fundamental para el conocimiento de nuestra historia. Activo participante de esa recolección, lector voraz de todo cuanto despertase su interés, caen a sus manos documentos relativos a las insurrecciones taínas y las conquistas de Juan Ponce de León. Súmase a ello el deseo de la literatura latinoamericana de encontrar y afirmar identidad en el glorioso pasado precolombino. Tapia escribirá y publicará en el 1852 una de las más importantes novelas indigenistas de América, La Palma del Cacique. Los amores entre Loarina y Sotomayor, escritos con sutileza y sólido sentimentalismo, presentan la imagen de los taínos resignados ante un destino inevitable. No serán los fieros indígenas que conoceremos en posteriores producciones literarias puertorriqueñas, pero dejarán plasmada con gran claridad la angustia y desesperanza de los primeros puertorriqueños conquistados.
Nos encontramos con el doctor Ramón Luis Acevedo, uno de los máximos especialistas en la obra narrativa de don Alejandro Tapia y Rivera, aquí en el precioso pueblo de Corozal. Doctor Ramón Luis Acevedo, háblenos un ratito de La Palma del Cacique. Es para mí uno de los textos más interesantes, más juveniles, más refrescantes y más enigmáticos también, ¿por qué no?, de don Alejandro Tapia y Rivera, escrito en su juventud en el año 52. Háblenos un poco de su visión de esa novela. Bueno, La Palma del Cacique es una de las primeras obras de Tapia, y en términos de narrativa me parece que es su primera obra narrativa, publicada y escrita después que él había hecho investigaciones recogiendo los documentos que se incluyen en la biblioteca histórica, junto con otros puertorriqueños que residían en España. Aparentemente eso interesó mucho a Tapia en explorar los orígenes del pueblo puertorriqueño. Él, como criollo, estaba buscando esa identificación. Entonces él se remonta a los orígenes y nos presenta un episodio de la rebelión indígena del 1511, después que habían llegado aquí los españoles, se habían establecido en Caparra bajo el Ponce de León, y además de eso pues también en la villa de Sotomayor, en el área oeste de Puerto Rico. Lo que sería hoy San Germán. Lo que sería hoy San Germán, que San Germán tuvo muchísimos lugares donde se estableció antes de llegar al sitio donde está. Entonces él nos presenta la historia de Guarionex, de Sotomayor y Guanina. Es un triángulo. Que en la novela se llama Loarina. Loarina, exacto. En la leyenda de Colitoste me parece que la llama Guanina. Sí. Y es un triángulo amoroso muy peculiar, porque Guarionex está enamorado de Guanina, Guanina está enamorada de Sotomayor, y Sotomayor a su vez tiene su novia en Andalucía, en España, y ha venido a Puerto Rico con el propósito de enriquecerse, hacer una encomienda, hacerse una persona de provecho y propiedades para regresar a casarse en España. Así las cosas, los indios, después de averiguar que los españoles son mortales, haciendo aquel famoso experimento que narra Oviedo sobre Diego Salcedo, que no sabemos si es histórico, pero es interesante de todas maneras, se rebelan contra los españoles, que los han tenido en encomienda. Hay un encuentro entre Sotomayor y Guarionex, porque además está la rivalidad por el amor de Guarina, y en ese encuentro pues en realidad Sotomayor sale vencedor, pero le perdona la vida a Guarionex, quien por el contrario quiere que él lo mate. Más adelante entonces los indios van a atacar la villa de La Guada, y Guarina se entera, le avisa a Sotomayor, pero Sotomayor, subestimando la capacidad de los indígenas, no hace caso. Entonces son atacados y Sotomayor muere. No es Guarionex quien lo mata, que es interesante, no es Guarionex quien lo mata. Muerto Sotomayor, a flechazo. Guarina desesperada, Guarionex también ante el desprecio de Guarina, pues se puede decir que se suicida, se lanza de una piedra, un risco, y entonces Guarina, muerto Sotomayor, sintiéndose un tanto culpable por la muerte de Guarionex, pide ser enterrada junto con Guarionex, y donde se entierran los dos pues crece una palma, que es la palma del cacique. Se escuchan también cantos, sonidos extraños, como que hay una presencia particular ahí en ese lugar, que es la palma del cacique. ¿No le impresiona emocionalmente esa leyenda? A mí me impresiona mucho. Es una leyenda, exacto, impresiona mucho, está muy bien escrita. Además, el Tapia describe la naturaleza de una manera muy hermosa, va desarrollando todo, las emociones de los mismos personajes, esa pasión romántica. ¿Cómo la evalúa usted dentro de ese proceso? Sí, no. Hay una cosa interesante, y es que la novela la podemos inscribir dentro de la novela indianista romántica, donde hay una idealización del indio como un ser natural, virtuoso, noble y lleno de pasión, porque en eso consiste lo que pudiéramos llamar el primitivismo del indígena, ¿no? Entonces Guarionex es un hombre lleno de pasión, mientras que Sotomayor es un hombre más racional, más tranquilo. Guarina también es una mujer llena de pasión, y precisamente esa es, pudiéramos
pudiéramos decir, una de las virtudes, pero también una de las debilidades del indígena. Estas novelas indianistas que se escribieron a través de toda Latinoamérica, en Santo Domingo hubo la novela Enriquillo de Manuel de Jesús Galván sobre un tema parecido. En Puerto Rico Betances escribió Los dos indios, que novela una época posterior y es muy interesante porque más tarde Hostos, ¿no? En cierto modo es una respuesta a Tapia porque eran amigos. Claro, eran muy amigos. Y Tapia le dice que él escribió también una novela, pero que contrario a la suya, en el caso de él es una española la que se enamora de un indio y todas esas cosas. Es una novela fundacional. Tapia quiere remontarse a los orígenes de la nación puertorriqueña y destacar en esos orígenes una nobleza épica, ¿no? Pero yo veo en la novela una contradicción. Ajá. Háblenos de eso un poco. ¿De quién descienden los criollos? ¿A quiénes los criollos están reclamando a través de Tapia en esa novela ser descendientes? Pues evidentemente del indígena no, porque los indígenas desaparecen en la novela, ¿no? Claro. Y bien interesante es el hecho de que desaparecen por su propia voluntad. Son suicidas. Son suicidas, ¿no? Serían los primeros suicidas. Serían los primeros suicidas. Guarionex se suicida. Guarina sigue a Guarionex. Seguro. Por lo tanto, las manos de los españoles están limpias, ¿no? Y Sotomayor, pues ha sido generoso, le ha perdonado la vida. Luego ha sido, por lo tanto, le podríamos también pensar, además de usar la palabra contradicción, podríamos usar la palabra ambigüedad. O sea, hay cierta ambigüedad. Yo creo que es la ambigüedad y la contradicción que había entre los propios criollos. Por un lado, al identificarse con la tierra y al oponerse a los españoles de su momento, hay una identificación con el indígena. Pero por otro lado, ellos no son descendientes de los indígenas, son descendientes de los españoles que llegaron. Pero y quieren reclamar también esa herencia. Aún así, pues aquí también es que está la ambigüedad y la contradicción. Aún así, la novela reclama una presencia indígena, aunque sea a nivel de una presencia fantasmal, una presencia que se remonta a los orígenes. Es casi como si fuese una presencia que existiera en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque son esas voces, esa presencia, esos fantasmas que rondan la Palma del Cacique, el lugar donde ellos murieron. Casi es como si hubiese que sacrificar al indígena para crear la nación puertorriqueña. Tapia es el primero que considera que es digno de novelar el pasado puertorriqueño, que no hay que ir a Europa ni a la Edad Media para buscar temas que sean dignos de una novela histórica, sino que aquí en el pueblo puertorriqueño, la historia puertorriqueña, los personajes indígenas, los conquistadores tienen esa dignidad. Yo creo que es una aportación bien importante. Ya lo creo que sí. Sin embargo, después de leer esta novela tan importante, que a mí me parece que es una de las grandes aportaciones de Tapia, nos queda una suerte de desconsuelo. El suicidio de Guarionex, sobre todo, y después obviamente cómo lo sigue Loarina en el mismo lugar lanzándose por el risco, ¿no? ¿No nos hereda eso un pesimismo? ¿No nos hereda eso la posibilidad de que veamos en el símbolo de esa muerte todas las muertes posteriores que vinieron en nuestra literatura? Sí, porque puede ser, porque indudablemente nosotros como lectores, nuestras simpatías están con los indígenas, ¿no? Y si eso es así, también es porque Tapia lo proyecta a través de la novela. Los personajes realmente más interesantes, que tienen mayor altura en la novela, no son los españoles, no es Sotomayor, para nada. Es Guarionex, la figura trágica de Guarionex. Terriblemente trágica. Y en ese sentido, como tú muy bien dices, inicia toda una serie del suicidio de personajes pesimistas, como fuerza motora de la victimización de la colonia, no sé, como especie de resolución frente a la imposibilidad de enfrentar el poder. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Y eso no nos legaría una seña de identidad bastante derrotista. Podría ser, pero hay que verlo en su contexto. Pero hay que verlo en el contexto, claro. y si lo comparamos con Betances, otra vez, Los dos indios, escrito 4 o 5 años después, el final es totalmente distinto. Correcto. Ahí la resistencia indígena persiste, se mantiene, y en cierto modo son los españoles los derrotados. Será gracias a la intervención del dramaturgo y pedagogo español Antonio Gil y Zárate que en el 1856
Tapia obtiene el perdón de la reina Isabel y se permite su regreso a Puerto Rico. Con pocas o ninguna alternativa de empleo, Tapia acepta la comisión del Fomento de Puerto Rico para la redacción de 2 importantes biografías, la del maestro artista José Campeche y del primer diputado a Cortes, don Ramón Pover y Giralt. Coincidentalmente, ambos trabajos se realizan también en 1854. Fue un año explosivo en nuestra historiografía no fundacional. Un mensaje que él transmite es que existe una noción de que la historia de Puerto Rico es pobre. Entonces, otra intención de la biblioteca y de esta sociedad es resaltar el valor de la historia de Puerto Rico. Y concentra en estas 2 figuras, que son las figuras cimeras desde el punto de vista cultural y político-social. Definitivamente. José Campeche y Ramón Pover. Y él le llama, de hecho, usando una analogía con principales figuras de la antigüedad, le llama colosos. Los colosos, ¿no? Frente a la pequeñez y supuestamente la insignificancia de nuestra historia, aquí nosotros tenemos unos colosos también. Tapia volverá por sus fueros a formar parte del segundo aire de la Filarmónica y la Sociedad Conservadora de Teatro Español. Los actores de ambos grupos se unirán para estrenar su segunda versión de su drama Roberto de Bré, estrenada en San Juan en el año 1856. En 1857, su segundo drama, llamado Biodrama, tratará sobre la vida del orfebre francés Bernardo de Palissy y lo dedicará a su excelso amigo don Román Valdoriotti de Castro. La pasión de juventud de Tapia se extenderá hasta sus 30 años. Una importante revista cultural publicada por el joven Ignacio Guas tendrá a Tapia no solo como un continuo colaborador, sino como objeto de observación pública, pues en ella se llevaba cuenta de su trabajo y hasta de su vida amorosa. Esta revista se llamó La Guirnalda, y es probable que Tapia haya sido uno de sus varios fundadores. Pero ¿qué sucede? Que La Guirnalda es idéntica a La Azucena, pero es del 1855. Sí, en esa época estaba Tapia. Dirigida por Ignacio Guas. Claro que sí. No por Alejandro Tapia y Rivera. Claro, lo que tú piensas inmediatamente es, esto es un plagio, porque están las cartas de Julia, Isaura y Graciela. Lo único que cambia es que en vez de Julia es Julita en La Guirnalda y Julia en la otra. Cambia también, está en la parte de las conversaciones, que es las conversaciones con las lectoras, que en La Azucena él firma él, que sabemos que es Tapia, y en La Guirnalda firma yo. Y entonces, pues claro, por una cuestión de estudios de estilo, investigué eso mismo, porque Tapia había estado fuera de Puerto Rico, investigué que en esa época estaba en Puerto Rico, y entonces lo que yo planteo es que algún tecnicismo de ley, cualquier cosa, pues quien aparece como director, que era un impresor, y en esa época le llamaban a los impresores editores, era Ignacio Guas. Un tórrido y lujurioso romance con una viuda joven será motivo de una honda recordación en sus memorias. Por aquel tiempo tenía yo amores con una hermosa viuda, mujer joven, aunque algo mayor que yo, que había sido casada solo algunos meses. Era pues casi soltera, no habiendo hecho más que entrever el matrimonio. Ella gustaba de mis amores tales como los había pintado en mi drama, y mi idealismo me la representaba no menos ardiente, aunque todavía yo no había escrito aquella octava que muchos años más tarde puse en boca de Satán. Sabes que mi furor ha emponzoñado el bello y puro amor, y porque hiera su tinte celestial le he conservado. Así encubre mejor la llama espuria que mezclé con su fuego, la lujuria. Su situación familiar se agrava. Su madre Catalina exigirá a las autoridades militares la mitad de la pensión paterna que el padre de Tapia, en buena disposición, ofrecía, pero los trámites militares eran lentos y complejos. Alejandro aceptará la oferta de un puesto de contable en una empresa tabacalera en La Habana, Cuba, y hacia allí parte en el otoño de 1859. En La Habana publica varias composiciones poéticas y se une a varios círculos literarios. Es allí, en 1862, donde publica su primera colección de trabajos titulada El Bardo de Guamaní.
cuentos, poemas y la extensa novela juvenil titulada La antigua sirena forman el grueso volumen que presenta a Tapia como un dinámico y potentado escritor. En Cuba, observará cómo los títulos de la nobleza criolla se venían abajo ante la ascensión de una nueva burguesía, hija del más voraz capitalismo. Verá cómo las riquezas que se habían construido sobre el trabajo esclavista consolidaban el más abyecto racismo. Es en La Habana donde comenzará a tomar las primeras notas de lo que en pocos años será su obra maestra. Tapia regresa a Puerto Rico en el año 1800. Su hermana ha contraído nupcias con un prominente médico y su madre ha fallecido esperando por él. Su estado de ánimo es depresivo. Se siente abandonado a su suerte y deambula sin rumbo por las calles de San Juan. En ese ir y venir lo encuentra José Julián Acosta, su amigo entrañable. El momento más trascendental en la vida de ellos dos es el momento en cuando muere la madre de Alejandro y Alejandro regresa a Puerto Rico, no está presente para la muerte de su madre. Su dolor de hijo es muy fuerte, se pasa caminando sin rumbo por las calles de San Juan, deprimido, una depresión, lo que sería hoy una depresión horrible, ¿no? Y es en ese momento en que José Julián le dice: oye, no quiero verte así, te ves mal, te ves muy triste, te ves muy apesadumbrado, ¿por qué no te vas a España conmigo? Y dice: ¿España qué? Vamos a la Junta Informativa de Reformas, vamos a protestar contra la esclavitud, tenemos una comisión abolicionista, tú puedes servirnos de mucho. Tú puedes servirnos grandemente en esa comisión. Ven a España con nosotros. Sin nada que hacer aquí, ya su hermana había conseguido marido, se monta en el barco y se va con José Julián y se va a España. Hacen primero todo un viaje por París, por toda Europa, juntos él, Román Valdoriotti y otra serie de importantísimas gentes con las que él había estado. Conocen Europa, conocen el movimiento intelectual de Europa y van a la Junta Informativa de Reforma en la década del 60, 1868 aproximadamente. Podemos decir que José Julián los salva de esa depresión en la que él se había encontrado un hoyo negro en su vida. Y esa amistad fue y duró hasta el último momento, ¿no? Se quisieron entrañablemente y lo más interesante, compartieron un ideal político. Tapia como reformista, ¿y quién más reformista que José Julián? José Julián era un individuo que sabía perfectamente y era el que tenía todo, digamos, todo el panorama de lo que podría ser Puerto Rico como provincia bajo el reformismo español. No era obviamente un separatismo a lo Betance ni a lo Segundo, pero José Julián tenía una idea clara de que podíamos sobrevivir autonómicamente. El reformismo es la base del autonomismo, ¿no? Y Tapia y José Julián comparten mucho esa idea de que en el reformismo, aún dentro del reformismo, podía encontrarse identidad, podía encontrarse personalidad puertorriqueña, podía desarrollarse una suerte de soberanía. Y eso es muy importante. Y esos conocimientos, esos conceptos se dan en la mutua amistad de José Julián Acosta y Alejandro Tapia y Rivera, que se quisieron como si hubieran sido hermanos. Alejandro Tapia llega a Madrid a mediados de 1866. En su equipaje, el drama La Cuarterona es algo más que un amasijo de papeles. Es una intención casi revolucionaria. José Julián Acosta estaba muy claro de todo lo que tenía que hacer, pero Alex no lo tenía muy claro. Se dedicó a ir a los teatros, se dedicó a ir a los salones y a organizar la lectura del drama La Cuarterona en uno de los salones principales del mundo literario de Madrid. Mientras lee La Cuarterona, en ese salón atestado de escritores, atestado de público, se encontraba Eugenio María de Hostos, José Julián Acosta, muchos de sus grandes amigos. Y habían dos señoritas sentadas en la esquina del salón. Una de ellas de nombre Concha y la otra Rosario. Rosario no le quitaría los ojos de encima durante toda la noche. Esa noche, Rosario no estaba mirando al escritor, estaba mirando al hombre. Alejandro leyó La Cuarterona apasionadamente. Los ojos de Rosario de seguro deben haber brillado ante la intensidad romántica del drama. Poco tiempo después, la pareja iniciaría relaciones, amores, y finalmente, en el año 1869, Alejandro Tapia y Rivera y Rosario Díaz Piau contraerían nupcias y vendrían a Puerto Rico a finales de ese año. Rosario había nacido en Madrid
en el año de 1838 y había sido educada como debía serlo una señorita de sociedad de entonces, para luego devenir en una fiel defensora de los derechos de la mujer, inspiradora, facilitadora, sostenedora de las ilusiones del enamorado Alejandro, 14 años mayor que ella. Luego de la participación de sus amigos en las cortes, se desata sobre ellos la persecución política. Betances y Segundo marchan a sus destinos conspirativos, mientras Acosta y Quiñones son perseguidos a su regreso a la isla. Alejandro permanece en Madrid, nutriéndose de nuevas corrientes literarias y filosóficas. Había sido advertido de que a su regreso podía arrestársele. Alex y Rosario se instalan en Ponce, donde llegarían a formar y a fundar uno de los proyectos culturales más importantes del siglo XIX, La Azucena, una revista literaria que estaría dirigida a la literatura, las ciencias, las artes, los viajes y las costumbres, y que estaría dedicada al bello sexo puertorriqueño, es decir, a las mujeres. En su número 2, en la portada de la revista aparece un artículo que será muy importante en la vida de Alejandro. El aprecio a la mujer es barómetro de la civilización. Desde este artículo y a partir de él, Alejandro Tapia y Rivera no cesará en sus campañas en favor del derecho de la mujer a la educación, al voto y al pensamiento. O sea, está dirigida a cierto tipo de mujer de clase media alta, y cómo no ser aburrida con los hombres, cómo tener una conversación con los hombres, cómo comportarse, cómo estar al tanto, para que salgan de la banalidad de las modas, que eran las revistas que ellas leían en esa revistas, época. La Guirnalda y La Azucena, en ambas se propone un ataque furibundo contra la frivolidad femenina. Contra la frivolidad, exacto. Ambas revistas lo hacen. Y claro, es obvio que siempre todo está dirigido, siempre los grandes movimientos revolucionarios están dirigidos por la clase alta que tiene acceso a la educación, y por lo tanto esta revista es obvio que esté dirigida a estas mujeres. ¿Consideras que La Azucena y su contribución al feminismo fue de alguna manera una respuesta a la formación de una identidad nacional? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te diría que como dramaturgo, periodista, o sea, yo te diría que era un hombre del Renacimiento. Pero si tú le sumas a eso, le sumas algo que no tenían otros, que es la lucha por la igualdad de la mujer, ya lo haces una figura más grande que cualquier otro de su generación.